Les estaba comentando que nuestro invitado va a entrar, digamos, de forma abrupta, por decir algo, aproximadamente a las 8:15, 8:30. Y en cuanto él ingrese, lo que estemos haciendo lo detenemos, escuchamos la exposición de preguntas, aunque él quiere que sea un poquito más de pregunta-respuesta, me dio una especie de ideas que yo voy a hacer unas dos, tres preguntas, pero quizá al finalizar no nos dé mucho tiempo, vamos a ver dependiendo cuánto logremos conversar. Y finalizada él su exposición, volvemos nosotros a lo que siempre hacíamos, que es compartir los análisis de nuestra lectura. Entonces les decía que el texto de hoy no es muy complicado, solamente si hay un cuadro que está muy resumido y además está muy chiquitito, quizás ese cuadro podría valer hasta 3 páginas. Lo bueno es que sí se puede ampliar porque sí está en buena resolución. Entonces sí van a poder, digamos, ampliarlo y verlo con más detalle, porque sí es bastante reducido lo que hicieron. Creo que para que ingresen una página, no sé el motivo de por qué hicieron que el cuadro esté tan pequeño, pero sí se puede leer al ampliar, ¿no? Porque sí tiene buena resolución. Entonces, ya estamos con 20 participantes. Solamente quería hacer algunos comentarios de las tareas, en especial como porque la última tarea también tiene que ver como con una propuesta. Y su segunda tarea era como una propuesta. Intenten aterrizar en actividades específicas. Decir simplemente realizar talleres es muy amplio, ¿no? Es como, intenten como que se tienen que ejecutar. Entonces, digamos, 3 talleres, tema uno, tema 2, tema 3, en 3 meses, en el semestre tal, con tanta cantidad de personas, o sea, más específico. Porque cuando simplemente decimos realizar talleres, invitar a ponentes, y mucho más, y decimos respetar, incluir a todos, o por qué no que todos nos agarremos de la manito, es muy poético, es mucha poesía. Y sucede eso mucho, por ejemplo, en la formulación de leyes. Yo trabajé 9 semestres con una institución norteamericana que traía estudiantes universitarios, cada semestre un grupo de estudiantes diferentes, entre 15 a 25 estudiantes, y ellos venían fascinados por las leyes, porque escritas, no sé si existen abogados en el grupo, pero las leyes, en especial las leyes a partir del 2006, las nuevas leyes, tienen un escrito muy hermoso, son poemas hermosos. La ley de la madre tierra es hermosa. Hasta la ley de Avelino Signani tiene partes que a muchos otros de forma exterior les fascina, les encanta, les parece maravilloso, pero lo complicado es cómo se aterriza, ¿no? Como lo que decíamos, es como garantizar el ingreso del 10% de indígenas. Y luego, ¿cómo haces? ¿Cómo reconoces? ¿Cómo verificas? ¿Cómo garantizas que son indígenas? Ahí es donde se pone la cosa complicada. Y es ahí donde ustedes tienen que intentar aterrizar. Cuando escriban una propuesta, intenten aterrizar en algo específico, más allá de decir, sí debe haber indígenas o personas con discapacidad. ¿Cómo logras que eso se garantice? ¿Quién respalda? ¿Qué porcentaje? ¿Bajo qué institución? ¿Bajo qué normativa? ¿Cómo garantiza? Porque, por ejemplo, igual leí mucho en varios de los documentos, eso es a modo de retribución de las tareas, esto de premiar las mejores notas. Entre uno que otro, sí mencionó como que es complicado esta premiación porque obviamente muchas veces quienes tienen tiempo, facilidad y dinero tienen más ventajas para poder tener, entre comillas, buenas notas, porque no tienen que estar trabajando, preocupándose de los hermanos o traer comida a la casa, cuidar a los padres, dependiendo, si digamos, son de la tercera edad. Entonces ponen desventaja y es como seguir premiando a las personas que son favorecidas. Entonces eso también sería interesante proponerse cómo uno podría reconocer el esfuerzo, más allá de una nota, más allá de darle un premio al que sacó 100 en todo. ¿Cómo logras reconocer, validar y fomentar que las personas continúen cuando tú valores su esfuerzo? Es decir, a pesar de esto, de que trabaje, de que haga lo otro, de que cuide personas de la tercera edad, o de que es migrante, de que tantos estos factores, ¿no? Mantiene su promedio o presenta todas las tareas o nunca falta clases. ¿Cómo se puede valorar, premiar y hacer que esto sea como un incentivo para que todos se sientan incluidos y permanezcan? Porque también es cierto que a veces como que solo los mejores alumnos o aquellos que tienen ciertos privilegios en el sentido económico y de accesibilidad
a fuentes, son los siempre premiados, los otros como que siempre castigados porque tienen mala nota, porque no pudieron alcanzar a presentar algún trabajo o alguna información. Entonces eso desanima, desmotiva y termina habiendo deserción, ¿no? Entonces también se escuchó mucho eso, por ejemplo, en la exposición de Nelva, ¿no? Cuando ya son las mujeres, el cuidado del hogar, de los niños, de los padres, de los hermanos, desmotiva, no logran tener una continuidad y no hay un reconocimiento de su esfuerzo en la educación, entonces se termina desertando, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que van sucediendo. Entonces es importante que ustedes en su tarea final, porque la presente tarea es más como un resumen, la tarea que van a presentar mañana. Pero la última tarea sí tiene que ver nuevamente con una propuesta. Entonces ahí sí se va a calificar mucho que sea un poco más, más concreto, más allá de decir es importante reconocer, es importante incluir o que existan personas diversas en cada aula, es como ustedes creen que se puede lograr que eso se ejecute. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, seguimos siendo como 20. Voy a proceder a dividir en grupos. Todos vamos a leer las 4 páginas y vamos a estar, yo tengo y 45 hasta y 15, hasta 8:15. En el hipotético de que nuestro invitado se conectara antes, yo voy a cerrar las salas antes y ese es el motivo. O sea, digamos, si ustedes ven en la notificación de cerrada la sala, es porque el invitado ya está conectado, ¿no? Y puede hablar. Entonces, ustedes no se asusten, luego vamos a volver a retomar las salas para continuar en el caso de que no hayan terminado la lectura y su pequeño resumen, porque este resumen también lo van a incluir en la tarea de hoy. Como hemos postergado un día más, entonces su presentación de hoy día también entra en la tarea. Entonces, pero si es que no, el invitado todavía no está conectado, ustedes tienen 30 minutos para hacer su lectura y su pequeño resumen. Y como siempre, ¿no? Enfóquense en las cosas más importantes porque van a ser 4 grupos, porque los 4 grupos van a hablar del mismo tema. Entonces, vayan, traten de ver qué es lo más sobresaliente. Mínimo 4 cosas, cosa de que cuando si ya habló un grupo de lo que ustedes ya han pensado, tengan otro tema diferente para compartir, ¿no? Entonces, eso, por favor, no sé si tienen alguna otra pregunta para que yo los empiece a dividir en salas. Y creo que vas a tener que dividir en salas, Gustavo, porque estás como anfitrión. A menos que me puedas poner como coanfitriona, no estoy segura. Eh, Y al claro, azar, mejor si es al azar, ¿no? 5 grupos, o 4 grupos, perdón, 4 grupos al azar. perfecto. Buenas noches, Magíster. Antes que empiece a dividir por salas, ¿es necesario que hagamos alguna presentación, diapositivas, algo? Porque a veces pasamos más tiempo haciendo eso, que tal vez sería solo más un debate, ¿no? Es importante que escriban basta que sea un documento Word, ¿no? Si alguien puede en un Google Drive escribirlo, los punteos o las 4 ideas o lo más sobresaliente o algo de este cuadro que les digo que seguro van a tener que ampliarlo y analizarlo. Sí que tengan algo escrito, ¿no? Porque sí, a veces las ideas se van y es también como para presentarlo y que podamos leer los demás. Entonces, sí, sí, por favor, no es necesario que sea como una diapositiva como tal o que tenga colores, imágenes, pero basta que sea un documento Word en el que esté como punteado las oraciones. Por favor, eso sería mínimamente lo necesario. Magíster, una consulta, disculpe, para no estar en este tema de la subdivisión de grupos y todo, ¿no podemos mantener los grupos que ya teníamos hechos, que se elaboraron para la anterior clase? Es que van a ser ahora van a ser 4 grupos, sería de 5 personas porque están 20 personas conectadas. Eso es lo que complica un poquito estaban la anterior semana estaban de 7, 2 tendrían que salir, esos 2 donde se manda. Entonces, eso complica un poco, ¿no? No siempre estamos conectados la misma cantidad. Es que tal vez debería ser menos grupos. Al final nos presiona rápido para avanzar y ya ni podemos explicarlo, exponer todos, ¿no? Sí han estado exponiendo así como súper cortito, pero en este caso de todas formas no podrían ser la misma cantidad de personas porque la anterior vez eran 7 y ahora serían 5 por cada grupo. Entonces, de todas formas que sea nomás al azar, es la lectura, es compartir entre ustedes al final, y eso es algo también que tienen que aprender, ¿no? Entonces, interactuar entre ustedes. Es cierto que existen afinidades, pero también es importante ver, compartir y debatir con otros compañeros de qué es lo más importante para cada uno, que seguramente, supongo que les está costando un poco trabajar con otros compañeros, pero bueno, en la última sesión sí vamos a volver a hacerlo. Les voy a pedir como una clase antes, ¿no? Los nombres de los grupos
para hacer. En esta ocasión no fue así porque no tenía previsto que el invitado no iba a poder estar desde la primera clase. Entonces, por eso estamos cambiando un poquito el orden. Entonces, por favor, Gustavo, no sé si ya están más o menos las 5 salas para que se empiece a dividir y yo cualquier cosa te escribo para avisarte, para desconectar, si es que nuestro invitado se conecta antes. Claro que sí, magíster. Ya están las salas. Listas. Ok. Tienen entonces 30 minutos. Sí, Le ahora he sí. puesto a su nombre en el Zoom como, ¿Perdón? a su nombre le he puesto como administrador. A mí me había recorrido el Zoom cuando nos hemos movido a las salas. ¿Me Ya. puede grabar la clase? Eso quería Sí, preguntarle. está ya Ah, ya. iniciando la grabación. Entonces, no se preocupen, después de que finalice el expositor, vamos a tener unos 10 minutitos más para que se reúnan en las salas. Lo difícil va a ser recordar quién estaba en cada sala para que cierren un poco sus tareas. No sé si al volverlo a hacer de forma aleatoria les volvería a destinar las mismas salas, no tengo idea. Pero sí, para tener un tiempo más para cerrar y después compartir. Ya, entonces ya me dijo el invitado que se va a conectar en un momento. Yo espero que ya debe estar a punto de conectarse. Eh, espero. Espera. Entonces, espero que se conecte. Al parecer está saliendo de una reunión y va a volver a entrar a la reunión. Pero bueno, a veces pasan cosas así. Tal vez aprovechando mientras se conecta, como les comentaba de las tareas, es un poquito evidente, bueno, no sé si decir evidente, pero no está mal hacerse apoyar en recursos de inteligencia artificial y a veces se nota este uso cuando en el mismo texto cambian los tamaños de letra o hasta el color de la letra, ¿no? Entonces, tienen que ser muy cuidadosos. No está mal la utilización de los recursos que tenemos, los recursos digitales, pero tienen que tomar conciencia que cuando ya sean trabajos formales, su redacción como tal de su tesis, y pasen por un proceso de revisión, ustedes pueden llegar a ser hasta expulsados cuando se hace un plagio, porque cuando uno no menciona la fuente, eso ya es tomado como un plagio. Entonces tienen que ser muy cuidadosos cuando ustedes buscan información, re-redactarlo, releerlo y tener cuidado de esto. Si van a copiar y pegar, mínimamente tienen que tener la delicadeza de poner todo en el mismo color, mismo tamaño de letra, misma fuente y que sea posteriormente de esa cita una, un análisis suyo. Eh, no sé si todos han pasado por el proceso de investigaciones para sus titulaciones como licenciatura, pero aquellos que no, existe un montón de tutoriales para la redacción de documentos de investigación y cada vez es más, existe más tecnología para hacer la revisión de plagio, justamente porque cada vez ha existido más personas que han recurrido a copiar y pegar, ¿no? A buscar información y pegar. Javier me dice que ya está conectado. No sé, no te veo todavía. No sé si puedes prender tu cámara para que te pongamos como... ahora sí, Javier. Hola, hola, buenas noches, Noemí, no sé si se me escucha. Sí, ahora sí te escucho. Bien, entonces, gracias Javier por tu tiempo. Sé que cuentas con un tiempo muy delimitado. Entonces, como habíamos acordado, primeramente, no sé si por favor nos puedes comentar a todos sobre tu formación académica. Qué interesante. Bueno, en todo caso, pues un gran saludo a todos, a todas. Es definitivamente gratificante saber que muchas personas, muchos profesionales, a través obviamente de nuestra institución tan prestigiosa en posgrado y en todo caso pregrado también, se dediquen a conocer, indagar, reflexionar, analizar, discutir sobre el tema de inclusión educativa, el tema de discapacidad y pues bueno, tengo un poco de experiencia al respecto, pues yo soy, bueno, estudié Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Simón, dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación.
Y bueno, tengo el diplomado en educación superior y todo eso lo orienté precisamente con respecto a los derechos humanos que tienen este sector de alta vulnerabilidad con acceso a la educación superior. Hace poco terminé la maestría, ¿no?, en educación superior también y está estrictamente relacionada al tema de accesibilidad universal, ¿no? Y dentro de esto hay aristas, ¿no? Accesibilidad a la educación, accesibilidad al espacio físico y también teniendo como objetivos ver la suerte que tienen ciertos grupos con respecto al acceso a la educación superior y discriminación por no tener considerado el acceso, no solamente físico, ¿no?, sino que aquello se constituye también en barreras educacionales, barreras comunicacionales, barreras arquitectónicas y algo muy complicado también, ¿no? Barreras actitudinales. Y pues algo que me quedó muy marcado con respecto a esto es la elaboración. Estuve como redactor, ¿no?, del informe alternativo o informe sombra que hace las organizaciones de personas con discapacidad, ¿no?, para contrastar el informe oficial, el informe país del Estado, y esto ha sido elevado al Comité Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Ginebra, Suiza. Entonces, eso puedo comentarte, querida Noemí, pues bueno, a todas las personas que están dentro de este espacio. Entonces, gracias. Y justamente con base a la investigación que realizaste para tu maestría, ¿qué, qué avances han existido en cuanto a políticas de inclusión que se hayan implementado? Tengo entendido que tu documento tiene que ver con la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, ambos, bueno, mi población meta estaba dividido en dos facultades y pues bueno, una es la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación y la otra es la FACSO, ¿no? La Facultad de Ciencias Sociales. En ambas hice la investigación y con respecto a avances relacionados con políticas institucionales, políticas universitarias, pues, bueno, antes de cualquier cosa quisiera indicar que mi maestría, bueno, mi tesis de maestría fue el inicio, ¿no? Fue el inicio, no es finalizada, no es concluida. Sin embargo, quiero destacar que es el inicio del debate filosófico, epistémico, si gustan, educativo con respecto a la accesibilidad a la educación superior. Todo estaba orientado con desarrollar una propuesta y no sí críticas. No existe esto, no existe esto, no existe aquello, ¿por qué no hay esto? No, 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 no. Hay que considerar que todos los que estamos aquí pertenecemos o hemos sido parte de la estructura sansimoniana y deseamos que se mejore y la mejor forma de desarrollar aquellos a través de propuestas, ¿no?, de un discurso propositivo. Y con respecto ya para aterrizar en cuanto a tu pregunta, pues puedo decir que lo más destacado que tiene en el tema de acceso a la educación superior para personas con discapacidad es una resolución del CV, ¿no? Las 707 se conoce, la cual indica, ¿no?, que toda aquella persona con discapacidad registrada, ¿no?, en el CIPRUM PCD, el sistema, ¿no? Eso quiere decir que también que están carnetizados, tienen el carnet azul, pueden ingresar de manera directa a la universidad. En su implementación, ¿no?, ha tenido, obviamente que toda normativa en su implementación tiene, digamos, vacíos, ¿ya?, fallas o cuestiones que se deben mejorar. En su implementación fue un poco cesada, en todo caso fue bastante cesada en facultades relacionadas al área de salud, ¿ya? Entonces, las personas con discapacidad podrían ingresar a facultades que no tengan o que no sea de su interés, medicina, odontología, ¿ya? Porque las facultades han considerado
de que las personas con discapacidad no podían ser aptas, ¿no? Para poder estudiar medicina, por ejemplo, ¿no? Y ahí fue uno de los quiebres, ¿no? Que pudimos analizar y que también el defensor del pueblo tuvo que intervenir a través del CUADIS, ¿no? El CUADIS es el Centro Universitario de Atención a la Persona con Discapacidad. Su oficina está en el sexto piso del rectorado. La directora se llama Rosario González, ¿no? Una persona que se ha dedicado feriamente a poder garantizar la inclusión educativa con respecto al interés de la Facultad de Medicina, ¿no? De aquellas personas que estudian medicina a través de informes diferenciales para poder garantizar incluso el ingreso a estas facultades. Eso quiere decir que más o menos desde el año pasado, ahora sí pueden optar personas con discapacidad a estas facultades. Eso quiere decir que esta normativa, bueno, esta resolución aplica a todas las facultades de la San Simón. Y ojo, que no solamente es en San Simón, sino en todas las universidades del sistema educativo. Eso quiere decir que las 11 universidades estatales cuentan con esta normativa, pero es del 2007, ¿no? Es un poco antigua, se ha ido mejorando, se ha ido modificando, se ha ido, bueno, perfeccionando. Encontramos que esa es la única y tal vez incluso se encuentra que Cochabamba y la Universidad del Beni, ¿no? En Trinidad, con sede en Trinidad, tienen dos oficinas especializadas para las personas con discapacidad. Entonces también eso se puede considerar como una suerte de política institucional que pueda de cierta forma coadyuvar con políticas dentro de las universidades para garantizar el ingreso. Ojo, 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 el ingreso. Porque hay dos cositas ahí que también se avisoran que no solamente es el ingreso, sino también la permanencia. Y si no es la permanencia, también se adita algo que es también considerable, que es la conclusión. Se garantiza el ingreso, pero lastimosamente no se garantiza la permanencia y no se garantiza la conclusión. Eso podría comentarte, querida Noemí. Y relacionado a esto, ¿no? ¿Tú crees que existe la integración del enfoque de inclusión, ya así en la misma enseñanza ya de estas facultades que tú has visto, dentro ya de la práctica de lo que son las aulas? Mira, hay casos concretos y pues bueno, por el tiempo de experiencia que he tenido con organizaciones que han sido alrededor de 15 años, te cuento, y bueno, los comento a todos y a todas, he llegado a conocer a todos y todas las estudiantes que han estado en ambas facultades, ¿no? Han sido amigos porque también pertenecen a las asociaciones de personas con discapacidad aquí en Cochabamba, ¿no? Entre personas con discapacidad visual, auditiva, física, ¿no? Habían dos personas con discapacidad psíquica mental psíquica, y una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Y pues bueno, también dentro de este espectro, llamémosle, que está establecido por la Ley General de la Persona con Discapacidad 223, se puede considerar también padres, madres, tutores o familiares de personas con discapacidad, pero no ha sido mucho el interés por parte de la investigación, sino así del usuario de derecho, ¿no? Del titular de derecho. Ahora, concretamente, les comento que vamos a irnos al caso de personas sordas. Han ingresado 4 compañeras sordas a la carrera de Ciencias de la Educación, que tal vez tengas aquí maestrantes que pertenecen a la carrera de Ciencias de la Educación y tal vez recién se han titulado y todo aquello. Van a conocer este caso, van a conocer de que ingresaron, ¿no? De cierta manera fueron recibidas, aparte ingresaron también por la normativa, y desde dirección de carreras se empezó a ver este fenómeno social, ¿no? De cómo se preparan las clases, ¿no? De cómo se adecúan, de cómo se hacen adaptaciones, de cómo se hacen ajustes dentro de la currícula, ¿ya?
indicamos de que el derecho a la educación pues es universal y de pronto los derechos no se negocian, ¿no? Sino se ejercen y todo aquello. Se empezó ya con la construcción de espacios para comprender a estas personas que ingresaron. Y eran mujeres, 4 mujeres. Ahora están queriendo concluir, ¿no? Solamente 3, abandonó una. Y aquí el ejemplo claro es de que, para no ser más extensa esa situación, es que una persona sorda necesita de un apoyo para poderse comunicar. A este apoyo se le conoce como intérprete de LSB, de lengua de señas boliviana. Y a un principio estaba de cierta forma sostenible porque una de las hermanas de estas estudiantes sordas era intérprete y les apoyaba, esa es la palabra, les apoyaba en las clases, pero como que todos aquí somos estudiantes o hemos sido estudiantes y de acuerdo, bueno, somos estudiantes de posgrado, saben que las clases no son sostenidas a lo largo de la mañana, sino tenemos puentes, tenemos hasta incluso puentes de 10 horas, tenemos clases de madrugada y después tenemos que volver en la noche. Bueno, es así más o menos la dinámica universitaria. Esta persona que les apoyaba, pues también tenía actividades que realizar, tenía trabajo, hasta incluso estudiaba y no se pudo dedicar mucho tiempo después de un semestre o 2 a poderles apoyar. Entonces, estas personas, estas estudiantes sordas, se encontraron ya con la limitación comunicativa, ¿no? Llamémosle barrera comunicacional. Y ahí empezaron a ver las posibilidades de que la universidad les pueda otorgar el tema de la asistencia o el apoyo comunicacional. Y pues bueno, sabemos que en la universidad, y bueno, la universidad es reflejo, digamos, del Estado, porque es un Estado en miniatura, el tema administrativo es muy complicado, muy, muy complicado. Y por mucha incidencia que hizo la directora, antes mencionada, Rosario González, logró que la universidad contrate a una intérprete. Pero no sé si dentro de tus estudiantes, Noemí, tienes a una persona que de pronto conoce la cultura sorda, se van a dar cuenta, y tal vez podríamos escucharla también, o escucharlo, que para hacer una suerte de clase, de taller o de actividad académica, como gustes llamarlo, no necesitas solo de un intérprete, necesitas relevo, porque una intérprete de pronto haciendo las señas y todo aquello se cansa y no es sostenido tenerla a una sola por una hora. Los periodos a veces son de 2, 3 horas en las clases y a veces son clases seguidas y a veces también tenemos los puentes y todo aquello. Con una sola intérprete, y el fenómeno también de esas estudiantes es que por las materias y pues bueno, por las dificultades, pues cómo estaba diseñado, no llegaron a avanzar juntas. Entonces una estaba en tercero, otra estaba arrastrando, otra estaba más adelantada, entonces requerían sí o sí intérpretes hasta incluso personalizados, que estén ahí. Algunos profesores, esto es bueno también destacar, de que se hicieron adaptaciones curriculares. Algunos sí se preocuparon por intentar aprender lengua de señas, ya que vieron aquello como algo que estaba dentro del fenómeno de sus clases, ¿no? Dentro de las actividades cotidianas, las actividades académicas, se preocuparon. Así incluso algunos implementaron, y esto es bien interesante también mencionarlo, dentro de sus presentaciones prendían el data y existían una suerte de subtitulados. Yo les estoy hablando de eso de manera remota, porque es antiguo. Ahora existen obviamente otras aplicaciones y otros programas, pero se preocupaban, se daban formas, se daban modos para poder llegar con el mensaje educativo a estas personas. Sin embargo, y esto es bueno también destacar, no estoy criticando, sino es algo objetivo, de que algunos profesores indicaban de que, bueno, aquí todos son considerados estudiantes y todos son por igual. Si bien aprende, si viene con alguien, si viene la acompaña, está bien, en realidad yo no tengo por qué hacer modificaciones a mi malla curricular
y por tanto, pues son estudiantes y todos por igual. Encontramos, y ahí nos encontramos ya con una barrera comunicacional, con una barrera actitudinal desde el profesor, ¿no? Y algunas veces podemos entender que es una suerte de actitud camuflando su, bueno, no deseándose actualizar con este tipo de situaciones. Y hasta incluso podemos entender que es una suerte también de discriminación, porque negar la educación también es un proceso de discriminación. Pero este es el ejemplo solamente en estudiantes sordas. Hay un caso, y tal vez con esto también podemos analizarlo. Ariel, Ariel Camacho, hace poquito se tituló de comunicación social, debe ser un año, ¿ya? Ariel es usuario de silla de ruedas, ¿ya? Imagínense aquellas personas que conocen los edificios de la universidad, que son todos, todas. Tenemos clases en el tercer piso, en el segundo piso. Por lo general, nuestras oficinas administrativas están en el segundo piso, el decanato, las direcciones de carrera están en el segundo, tercer piso, en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el nuevo edificio está en el tercer piso, en el antiguo estaba en planta baja, pero habían gradas muy pronunciadas y no podía ser de fácil acceso. Imagínense poder ingresar a un aula de manera autónoma e independiente, porque eso de cierta forma es inclusión educativa. Haremos la crítica a dos aspectos. Las personas que conocen la Facultad de Humanidades se caracteriza porque por muchos lugares van a encontrar zampas, ¿no? Zampas. Estas zampas de pronto tienen, tienen una finalidad, ¿no? De garantizar el acceso y todo aquello, y ojo que no solamente lo usan las personas en silla de ruedas, también lo pueden utilizar las personas, los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, personas con talla baja, personas con sobrepeso, hasta incluso yo que de pronto tengo un esguince después de haber bailado en la entrada, bueno, en el convite de Urcupiña, ¿no? Por decir algo, no están diseñadas adecuadamente, son altamente lisas, son resbalines, por mencionar solamente un detalle, cuando las rampas deben considerar rugosidades, porque si no es un resbalín. ¿Y qué pasa cuando tienes un zapato plano? Te resbalas y hasta incluso te puedes lastimar y hasta incluso, ¿por qué no decirlo?, adquirir algún tipo de discapacidad permanente o temporal. Entonces llegamos también a concluir de que a las facultades, en este caso, humanidades y ciencias sociales, realizaron esto. No estoy criticando porque definitivamente es mucho a comparación de otras facultades, ¿no? Pero no consideraron el diseño universal, porque hay formas de desarrollo, formas de construcción, de edificación de estos dispositivos, de estas construcciones arquitectónicas y todo aquello. Entonces, constituyen un riesgo. Entonces, Ariel no podía utilizarlo de manera autónoma, independiente esto, porque intentaba subir y su llanta patinaba. Necesitaba sí o sí de un apoyo y de alguien, por mencionar solamente el uso de zampas. Pero yendo a algo más delicado, habían profesores que realizaban ajustes razonables. Un ajuste razonal, racional es aquel relacionado con este ejemplo. Mi clase, yo soy usuario de silla de ruedas, mi clase está en el tercer piso, ¿sí? Entonces se le habla al profesor, se le pide que, miren, a mí se me dificulta mucho subir, tengo que hacerme apoyar con varias personas para poder llegar a esta aula que está en el segundo o tercer piso. Quisiera que por favor, a través de una situación, no sé, administrativa, podamos hacer un cambio de aulas y eso corre por un tema administrativo dentro de la carrera y algunos profesores lo hicieron. Te comento que hicieron esto, incluso tengo nombres en mi documento que realizaban y solicitaban que se hagan estos cambios y pues bueno, se daba visto bueno. Sin embargo, también hay que mencionar lo contrario. Habían profesores, ¿no?, que indicaban de que no tenían por qué hacer un cambio
esa es su aula histórica de muchos años y muchos años, y si de pronto quiere pasar clases, que venga a pasar clases como todos los mortales que asisten. Entonces también volvemos a encontrar ahí una base actitudinal cuando tranquilamente para poder acceder podían haber hecho ese ajuste razonable. ¿No ve? La biblioteca está en el segundo piso de nuestra facultad, también la Facultad de Ciencias Sociales. Y hay un detallito que quiero mencionar con respecto también al acceso a las barreras arquitectónicas. Y no quisiera que suene soso, no quisiera que suene como tal vez hasta ridículo. No, 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 no. Pero créanme que hay dos cositas, dos espacios dentro de cada facultad que deben ser consideradas también para diferentes poblaciones. Los sanitarios, ¿no? Y las áreas de esparcimiento. Imagínense un usuario de silla de ruedas que no puede ingresar al baño. De pronto tiene clases todo el día. Y han habido semestres que hemos tenido clases todo el día, ¿verdad? Imagínense que no pueda ingresar a un sanitario porque no está adaptado, de pronto no hay espacio dentro del sanitario para hacer el traspaso de silla de ruedas a la taza, que no pueda acceder al lavamanos, ¿no? Que no pueda tener tantas cositas, tantos detalles. Eso es negar, 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 hasta incluso un derecho. Imagínense eso. Y las áreas de esparcimiento, las áreas verdes, no están diseñados para que una persona con discapacidad visual, ojo, puede que tranquilamente con apoyo, o incluso cuando se acostumbra al espacio, pueda acceder. Tenemos todo tipo de barreras, están ahí puestos, están ahí basureros, no hay señalización para que puedan actuar. Todos estos detalles no han sido considerados. Y ojo, que es histórica la presencia de personas con discapacidad en los espacios universitarios. Siempre se me viene a la mente una persona que mencionó, una persona ciega. El tema no es garantizar el ingreso, haciendo una crítica a esta resolución, a la 707. No es. Nosotros ya estamos aquí, ya hemos estudiado, ya hemos salido incluso. Es garantizar la permanencia y la conclusión. La permanencia pasa por ajustes dentro de la currícula y todo aquello. La conclusión con que tengamos lectores, tutores que puedan hacer el apoyo sostenible en el proceso de titulación y todo aquello, y no optar por una suerte de doble titulación. Y así incluso en el tema de la doble titulación, en cualquiera de las facultades, no existen ajustes razonables. Pero bueno, en el tema de adaptaciones curriculares, pues es otro universo. Y eso solamente por narrarte algunos detalles, Noemí. Y sí, justamente en estos retos que son los más complejos, como mencionabas, profesores que se niegan o que no tienen ninguna predisposición a realizar cambios. ¿Cómo crees que puede o cómo algunos de estos estudiantes han afrontado esta situación? Porque en algunos casos tal vez existe materias o profesor paralelo, pero en algunos casos no existe profesor paralelo y es el único profesor por el cual tienes que pasar para aprobar la materia. ¿Cómo han resuelto algunos de estos compañeros, compañeras, para poder avanzar y aprobar la materia y seguir con el estudio? En palabras de Ariel, siempre se me va a quedar todos los comentarios. Bueno, él ha sido informante clave para mi investigación. La única forma de avanzar es entrar en la lógica sansimoniana. Si la clase era en tercer piso, pedía a sus compañeros que le ayuden a subir al tercer piso. No quiero ser reduccionista, pero esa era la lógica, entrar en la lógica. Si el profesor no quería, pues tenía que bancárselo, tenía que venir media hora antes y esperar también la buena voluntad de sus compañeros para poderle ayudar a subir. Ajustes como política institucional no vienen desde el vicerrectorado, no vienen desde la DPA, no. No hay muchos avances que de cierta forma
hagan como una suerte de coerción a través de las carreras, a través de las direcciones de carrera, a través de las direcciones académicas, ¿no? Sino son ajustes que vienen en función de la presencia, ¿no? Está aquí, entonces debemos pensar, cuando en realidad es todo lo contrario. En presencia o en ausencia, se deben considerar los ajustes razonables o la adaptación curricular o el mejoramiento del espacio arquitectónico. Entonces, estamos considerando no solamente en la universidad, sino en todo tipo de representación estatal, de que solamente en presencia se hacen las adaptaciones. Y vuelvo a decirles, no es en presencia solamente, sino en ausencia. Y cuando está en ausencia es la prevención. Entonces hay que prever de que en algún momento puede que exista un ciudadano o un estudiante que presente algún tipo de discapacidad, ¿no? O algún tipo de deficiencia permanente o temporal. Entonces, se han ido bardeando, se han ido sorteando para poder de cierta forma culminar. Y en el proceso también algunos han abandonado. Y hay un detallito que también quiero mencionar con respecto a aquello, está relacionado con la virtualidad, ¿no? El encierro por la crisis sanitaria, ¿no? De la COVID, nos dio a conocer, nos reveló de que se pueden hacer clases remotas, híbridas, virtuales y todo aquello, y facilita, eh, por lo menos la permanencia, por lo menos la permanencia de aquellas personas que tienen algún tipo de deficiencia o algún tipo de discapacidad. Y ojo que también aquí se adita una variable, ¿no? También personas que desean estudiar viviendo en otro departamento, en otra provincia y todo aquello. Y siempre se debe mantener que la virtualidad llegó para quedarse y no que ahora ya estamos en una suerte de, entre paréntesis y entre comillas, normalidad, no considerar estos espacios. Y se me va a venir un detalle que lastimosamente no lo pude poner en investigación, que está relacionado con una solicitud de un compañero quillacoyeño, Carlos Salinas. Es abogado, ¿no? Está estudiando ahora ciencias políticas, ¿no? Él es usuario de silla de ruedas. Bueno, tiene su canal en YouTube, tiene su canal en Facebook, es una suerte de influencer quillacoyeño, tiene una suerte de agrupación juvenil de personas con discapacidad, se organiza para diferentes tipos de actividades, se presentó como candidato, creo que al consejo, y pues bueno, es un personaje. Él solicitó, adjuntando todo tipo de documentos, que puedan brindarles la posibilidad de clases remotas a distancia. ¿Sí? Le negaron, le negaron. Él viene desde Quillacoyo, se viene en el tren metropolitano tiene su estación allá en la 6 de agosto ¿y cuál es esta? Pues, bueno, en la 6 de agosto y Basientos, ¿no? Su silla de ruedas es eléctrica, eso quiere decir que tiene un motorcito y que le ayuda más o menos a poderse dirigir de manera autónoma. Pero recuerden que tiene que pasar toda la San Martín, baja la San Martín, llega hasta la Calama, de la Calama ingresa por la puerta principal, se pasa. Imagínense todo ese recorrido. Y obviamente viene desde su domicilio. Imagínense todo eso. Solamente lo estoy poniendo en el lugar de Carlos y que creo que lo deben conocer. Espero que lo conozcan. Si no, síganlo, búsquenlo en las redes. Él solicitó, se le negó y pasó algo muy interesante. Un agente del partido, no voy a decir el nombre, pero estoy seguro que lo conocen, trabaja para el Estado en Santa Cruz, ¿no? Él solicitó que por su calidad de autoridad y todo aquello pueda pasar las clases remotas, híbridas y virtuales. ¿Y qué creen que pasó? Sí, 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 le dieron la posibilidad. Es increíble, es increíble, increíble, increíble. Él hace la denuncia, hace la denuncia ante las redes y todo, y es obviamente que es una flagrancia también a una posibilidad de acceso al derecho a la educación superior y todo aquello, considerando la diversidad, considerando las clases híbridas y todo aquello. Imagínense, imagínense, imagínense. Entonces tendemos a considerar de que
la educación superior llega a ser un privilegio, ¿no? Y puede ser manejado, todo aquello. Entonces, vuelvo a decirles, son cosas que están sucediendo, cosas que están pasando y que de cierta forma es bueno mencionarlos porque son casos y que de pronto no son aislados y nos deben servir a nosotros para pensar y repensar el tema de la accesibilidad de la educación superior para la población que lo requiera, porque no es un favor, es un derecho. Es un derecho, Noemí, y pues bueno, a todas las personas que están en esta sala. Exacto, sí, y como sé que no tienes mucho tiempo, quizá como última pregunta, el saber en las conclusiones de tu trabajo o en las recomendaciones que podrías dar o decir tal vez alguna experiencia exitosa o algo a futuro, ¿tú qué podrías decirnos Ah, de aquí en me di adelante cuenta, en lo propositivo? me di cuenta, Noemí, y pues bueno, para todos y todas, de que en la universidad existe un fenómeno muy interesante, muy interesante, y que se llama acreditación. Todas nuestras facultades, bueno, en todo caso, las carreras son las que se acreditan. Todas las carreras se acreditan, ¿no? Hay un sistema de acreditación dentro de la universidad, hay un sistema de acreditación nacional, hay un sistema de acreditación internacional, ¿ya? Entonces yo les paso también a ustedes esta posibilidad de análisis. Todos, todas las autoridades están, de cierta forma, interesados por tener una carrera acreditada. Y para acreditar hay suertes relacionadas con la autoevaluación y la autoevaluación te vota criterios, todo aquello, ¿verdad? Y tienes la visita de pares, evaluadores. Es muy interesante el fenómeno de la evaluación. No estoy criticando, solo estoy, de cierta forma, narrando a grosso modo. Yo creo que la forma efectiva de garantizar muchas situaciones relacionadas con el acceso a la educación superior para personas con discapacidad pasa porque estos criterios de acreditación consideren espacios accesibles, por una parte, ¿no? Eh, documentos, textos, libros, programas, software, aplicaciones accesibles, ¿no? Y que también sean considerados como parte de la evaluación. Y ojo, si una carrera no tiene estos criterios, es bueno porque de pronto se devela la ausencia y para la siguiente acreditación, porque obviamente tienen recomendaciones, ir mejorando aquello. La implementación ya de una recomendación por parte de sus pares evaluadores se considera ya una obligación porque tiene un puntaje. Bajar el puntaje asignado, eso quiere decir de que les pueden quitar la acreditación. Entonces, eso es lo que definitivamente he encontrado como resultado más grande de mi investigación dentro de la formalidad, dentro de la lógica universitaria, no solo sansimoniana, sino universitaria en general, hasta incluso internacional. Logré revisar procesos de acreditaciones en Honduras y en Costa Rica y consideran estos criterios, ¿no? De fácil accesibilidad a un aula a través de rampas, a través de ascensores, ¿no? Que las oficinas se encuentren en lugares accesibles, los sanitarios, todos estos detalles garantizados, bueno, que garantizan el acceso a los espacios educativos, administrativos, hasta incluso de, mm, de distracción, si gustan, todo aquello, y sanitarios. Entonces, eso yo considero que podría ser parte de un análisis, ¿no? Porque vuelvo a decirles, mi investigación no ha sido exhaustiva porque es muy complicado comprender el fenómeno de dos facultades y de pronto ya es muy grande. Imagínense la San Simón. Y tal vez esto podría empezar a generar una suerte de debate, de reflexión y, ¿por qué no? Otras investigaciones, artículos científicos al respecto que puedan ver el, como objetivo la garantía de la accesibilidad a la educación superior. Y en diferentes aspectos, ¿no? Accesibilidad arquitectónica, comunicacional, actitudinal. Y pues bueno, eso, Noemí. Y de pronto tal vez quisiera
dispongo un par de minutitos, tal vez alguna apreciación de algún compañero, alguna compañera que está dentro. Es importante también, vuelvo a decirte, este tema del análisis, de la discusión o preguntas o experiencias, porque no quiero que esto se considere un soliloquio, no quiero monopolizar la palabra, más allá, digamos, del tiempo, sino que también este aspecto es importante y de pronto por eso te acepté, porque es bueno hablar, es bueno poner en tapete estas cuestiones que de pronto hasta incómodas son, ¿no? En una cena familiar a veces no te puedes poner a hablar de este tipo de cosas porque hasta parece que no es ni culto ni educado, ¿no? Entonces hay que desmitificar estas situaciones para que se pueda discutir cotidianamente, ¿no? Porque creemos que esto nunca nos va a pasar, nunca vamos a tener una suerte de discapacidad, no vamos a tener un integrante dentro de nuestras familias con discapacidad. Y eso es un mito, eso es un mito, ¿no? Sucede eso a otro tipo de poblaciones, nunca me va a pasar a mí. Entonces, hay que desmitificar y quisiera tal vez compartir algo con las personas que están dentro de la sala. ¿Hay alguien que desea hacer alguna pregunta o comentar algo, por favor? Sí, magíster. Ya. Gaby Edith Ramírez Osinaga. eh, Un gusto, Te voy a Gaby. comentar alguna experiencia que tuve en la San Simón. Yo soy de la carrera de Derecho, de Ciencias Jurídicas, y cuando yo estaba estudiando justo tenía un compañero con discapacidad que venía desde Punata y justo tuvo estas falencias y estos tropiezos que usted nos ha contado. De igual Carlos se llamaba, manera, de casualidad. De igual manera, este compañero no podía ir a pasar las clases, digamos, al quinto piso porque se arruinó el ascensor. Entonces, más bien ha habido docentes que han considerado su situación y le tomaban el examen en planta baja, pero hay muchas falencias que pues hacen que una persona pueda desertar y no concluir. Esa era mi experiencia. Muchas gracias. Sí, Grover. Una pregunta al ponente. ¿Qué pasa con el tema de adaptaciones curriculares? Ha hablado de la Universidad Mayor de San Simón. ¿La universidad en su educación superior plantea algún tipo de estrategias en cuanto a adaptaciones curriculares? Esa era mi consulta. Gracias. De acuerdo. Javier, no sé si estás por ahí. Creo que justo recibiste también una llamada. Y justo creo que le ingresó una llamada. Vamos a ver si es que... Mm. Perdón, no Ahora sé, sí. creo que escuché la pregunta. Respecto a adaptaciones Entonces, curriculares. Sí. desde una mirada institucional, se declara este año como el año de, de diseño curricular. Ahorita se me va a venir el tecnicismo. Entonces, el sector de la transformación curricular. Ahí está. Entonces, eso quiere decir que pasa toda esta gestión y parte de la siguiente como una suerte de planteo de actualizaciones curriculares, ¿no? Sin embargo, debemos comprender que muchas carreras, muchas facultades no saben qué es una adaptación curricular. Y no estoy criticando, por favor, no estoy criticando, pero es una realidad. No saben, no saben hacer una implementación de adaptación curricular. No saben desarrollar una suerte de currículum para una persona sorda, por mencionar algo. Y todos empiezan a más o menos zapatear cuando tienen la presencia de una persona y no así cuando generamos un documento no estandarizado, sino amplio, considerando las diversidades, porque incluso si no tenemos una persona con discapacidad o deficiencia, con alguna deficiencia dentro de las aulas, todos aprendemos de diferente forma, ¿no ve? Todos aprendemos de diferente manera. Entonces, esa situación no ha sido considerada
por nuestra universidad. Y no es esto, no es un tema de San Simón, es del sistema educativo nacional. Y eso está desde inicial, primaria, secundaria y universitario. No estamos analizando, no estamos discutiendo y hasta incluso no estamos viendo de manera formal esta situación. Creemos de que las personas con algún tipo de discapacidad, yo estoy hablando en primaria o en secundaria, deben irse a las instituciones de personas con discapacidad. Ah, bueno, esta persona tiene un trastorno de hiperactividad, tiene TDAH, etiquetan obviamente a las personas, no ponen a la persona, sino está la etiqueta. Deben irse pues a los guetos creados por el Estado, a las famosas instituciones de educación especial. Entonces mandamos y excluimos. Y estamos en un enfoque de educación inclusiva, ¿verdad? Y no garantizamos la inclusión de una persona con discapacidad o cualquier tipo de deficiencia dentro de las escuelas regulares, dentro de los colegios regulares, porque no hay ese tipo de adaptaciones, por ejemplo, ni siquiera en el currículo, sino dentro de la infraestructura y dentro de la actitud que tienen también dentro de la institución. Y en la institución está el profesorado, el sector administrativo y también los estudiantes. No preparamos a nuestros hijos o a las personas ante la diversidad funcional de las personas. Y vuelvo a decirles, esto sucede cotidianamente y hasta incluso no consideramos o tomamos en cuenta hasta que nos pueda pasar. Es interesante poder hablar del tema de adaptaciones curriculares, pero créanme que no todas las facultades o las carreras de todas las universidades están listas para poder encaminar esto o empezar. Definitivamente, ¿no? O sea, el cambio además siempre produce reticencia, entonces es algo complicado. Entre otras cosas. Es algo complicado querer mover. Imagínense si un profesor no quiere cambiar su aula, porque es su aula histórica. Yo sí escuché muchas veces ese tipo de argumentos, como yo siempre he pasado clases aquí y es como, ¿cómo puede ser eso un argumento como para no moverte? Simplemente porque no, porque la otra aula sí tiene el mismo tamaño, espacio, pero es como que es su aula. Entonces, si algo que es tan de un espacio físico no puede ser movible para algunos, imagínense cambiar la forma tanto de enseñar como de los contenidos temáticos que tiene una materia. Entonces es un reto, definitivamente es un reto. Muchísimas gracias, Javier, por compartir con nosotros tu experiencia y pues definitivamente agradecemos tu tiempo por haber estado aquí presente y todo lo que nos has compartido. No, pues más bien gracias a ti, Noemí, pues bueno, a todos, a todas por este espacio. Es bueno siempre poder dialogar, conversar, más allá de que se hace un discurso académico, científico, que creo que es importante, ¿no? Pero siempre tiene que estar por encima el discurso humano, la empatía social. Y si no tenemos eso como premisa, pues créanme que estamos perdidos, perdidos y perdidos. Gracias nuevamente y pues un gran saludo a la distancia. María del Carmen, ¿tenías algún comentario? Sí, por favor, Magíster, buenas noches. Tenía una consulta para el Magíster ponente respecto a las políticas. Él nos ha hablado, nos ha dado un pantallazo excelente sobre su experiencia. Y yo le haría la siguiente consulta. Ha hablado, por ejemplo, de este año de la renovación curricular en el caso de la Universidad Mayor de San Simón, que están con esa visión y también se ha hablado sobre, por ejemplo, la transversalidad de género en la currícula, en las materias. Por ejemplo, esta se podría Ah, considerar verdad, como una verdad, política. verdad. Javier, está silenciado tu micrófono. Vienen como instrucciones, ¿no? Vienen como instrucciones. Se les pide, se les solicita, estimados profesores, de que transversalicen el tema de género, ya que es el año de, ese es el tema, ¿no? Llaman a los años, es el año de tocar el tema de género, el tema de violencia, y viene a través de una instrucción.
y no preparan el espacio, o sea, no socializan, no sensibilizan la importancia de la transversalización de género, por ejemplo, el tema género generacional, el tema de violencia de género. Entonces, cuando solo tienes una instrucción, pues agarras un manual y pues cumples con la formalidad, ¿no ves? Pones pam, 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 pam. Esto parece interesante, hablaremos de sororidad, es un tema, por favor, no estoy hablando mal ni nada por el estilo, por favor comprendan que solamente son comentarios, que no tienen un tinte sexista, ¿no? Pero es cumplir, cumplir por cumplir. Y van a encontrar que ese criterio a lo largo y ancho de nuestro territorio lo vamos a encontrar. Encontramos zampas en los aeropuertos. Quienes conocen cobijas se van a dar cuenta que no son zampas, son desbalines. Encontramos zampas que, bueno, desde la ASFI indican a los bancos de que tienen que tener garantizado la accesibilidad y van a encontrar de que hay desbalines y es más fácil subir por las gradas que por las rampas. Entonces, la formalidad es cumplir por cumplir, sin un proceso previo de sensibilización para sentir la necesidad de tocar temas relacionados con la diversidad educativa, inclusión educativa, temas de género, temas generacionales, violencia de género, no lo sé. Entonces, si vamos a cumplir por cumplir una instrucción, entonces los resultados no van a recaer en un buen puerto, por decir algo. Entonces, debemos cambiar la mirada, debemos mover a las personas desde los sentimientos para poder generar cambios, cambios reales, concretos en nosotros mismos, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias. Y para que pueda ser una política, ¿cómo se tendría que trabajar, digamos, desde la estructura principal de la universidad? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, tenemos una estructura, ¿no? Por lo general se replica a lo largo de las universidades, que viene desde el rector, vicerrector, secretaría general y consejo universitario. Si desde el consejo universitario se empieza a discutir las necesidades de poner políticas que garanticen, en este caso, inclusión educativa o accesibilidad arquitectónica, se empieza a considerar como algo serio, como algo necesario. Pero en muchos de los consejos universitarios, de todas las universidades, se discuten cuestiones relacionadas con la política, el manejo del poder, ¿verdad? ¿Qué es importante? Es un espacio de cogobierno y todo aquello. ¿Qué es importante? Claro que sí. Pero este tipo de cositas, que son muy importantes, a veces se invisibilizan, ¿no? Es más importante garantizar el poder que hablar de inclusión educativa, garantizar el ingreso, garantizar el acceso, la culminación, la permanencia, ¿no? Si se habla, pues bueno, se aprueba, pum, 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 pero queda ahí. El debate, la discusión, no repercute, sale como instrucción. Entonces también eso ha sido uno de los óbices más grandes que ha encontrado el CUADIS dentro de la Universidad Mayor de San Simón. La poca atención que se le toma a este tema, al tema de discapacidad y a otros también, ¿no? De acuerdo. Eso podría comentarle. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. No, todo un gusto, todo un gusto. Pues está bien, si no hay ningún otro comentario más de los participantes, nuevamente agradecerte, Javier, por tu participación y pues vamos a estar en contacto. Cualquier cosa que los estudiantes necesiten algún documento o algo de lo que tú has mencionado, yo te estaré preguntando. Muchas gracias por tu tiempo. Y cualquier cosa, pues al final de cuentas estamos para eso, Noemí, si alguien tiene el interés de poder hacer tal vez una redacción de un artículo, tal vez tener alguna investigación, pues a través de Noemí pueden contactarse conmigo. Estoy abierto también a poder tener otro tipo de conversaciones al respecto, porque es la única forma también de poner esto en el tapete, ¿no? Muchas gracias. Un gusto, saludos y pues gracias a todos, a todas y un abrazo a la distancia. Igualmente, gracias. Entonces, nosotros retomamos lo que estábamos haciendo
el tiempo no nos va a dar para volver a reunirnos en grupos pequeños. Así que vamos a pasar nomás a hasta donde llegaron. Yo sé que no han finalizado. Más bien, nuestro invitado tuvo un poco más de tiempo para poder compartir con nosotros, porque a un principio me dijo que no iba a tener más de 20 minutos. Entonces, con base a lo que han logrado leer y lo que han podido escuchar, ya como comentarios, vamos a ir llamando a cada sala para que compartan. En total eran 4 o 5 salas. 4 salas, ¿verdad? 4 salas, ¿verdad? Sí. Ya, entonces cada sala tiene un máximo de 7, 8 minutos para compartir lo que han podido realizar hasta el momento. Así que por favor, la sala 1. Sí, buenas noches, Magister. Procedo a compartir mi pantalla. Buenas noches a todos. Somos la sala 1 de la parte de la neurodiversidad en la inclusión educativa del estudio con estudiantes con discapacidad. Como una introducción, la pregunta, ¿qué es la neurodiversidad? También reconocida como neurodivergencia, indica de que el cerebro humano puede funcionar de diferentes maneras y normales y naturales. Se explora la relación entre la neurodiversidad, la educación y la inclusión desde una perspectiva neuropsicológica y neuroeducativa. Se destaca la importancia de la neurodiversidad como concepto para comprender las diferencias en el funcionamiento del cerebro y su impacto en el aprendizaje. Una persona neurodiversa es aquella que tiene condiciones de dislexia, dispraxia, déficit de atención con hiperactividad o algún tipo de espectro autista. Y se debe enfatizar la importancia de la colaboración entre diferentes disciplinas para comprender y abordar la neurodiversidad en el contexto educativo. Se propone continuar investigando y desarrollando estrategias para promover la inclusión de todos los estudiantes. La siguiente diapositiva va a continuar mi compañero o mi compañera. Gracias. El desarrollo está en el contexto de una universidad en Ecuador. Está hablando de un grupo de estudiantes en el que se ha realizado una investigación para abordar la importancia de la neurodiversidad en el contexto de inclusión educativa. Se menciona la relevancia de comprender la diversidad en el funcionamiento cerebral, la inclusión, claro que sí. Además, se plantea el objetivo de explorar la relación entre neurodiversidad, discapacidad, funcionamiento, inclusión educativa a través de métodos científicos. Y los puntos más importantes que hemos extraído de este texto de desarrollo son 5. El primero indica que se empleó una metodología que permitió investigar la relación entre neurodiversidad, como ya mencioné, y algo que hay que resaltar es el método de analítico sintético, la sistematización teórica, modelación, triangulación metodológica. Siguiente punto, resalta que se emplea un enfoque cualitativo para el análisis, centrándose en el análisis de contenido de obras de diferentes autores. El siguiente habla de un análisis documental para abordar el tratamiento del tema en el programa de maestría y materiales de apoyo en educación. Luego se habla de desarrollo de situaciones de enseñanza-aprendizaje basadas en la construcción científica. Y finalmente se menciona un punto sobre la viabilidad de implementar estrategias basadas en la concepción de neurodiversidad en proyectos de integración de saberes de estudiantes de psicopedagogía con el objetivo de mejorar la atención a la diversidad en el aula. Continúa mi compañero, gracias. Buenas noches. Continuando, también en el texto, ya viéndolo hacia grandes rasgos, también habla de un poco de la neuropsicología, que es una ciencia muy joven y que aquí nos menciona también diferentes tesis, entre ellas, una de ellas era por Alexander Romanovich Luria. Él nos presenta más que todo un modelo teórico mediante una tabla donde se ven los contenidos de las funciones para el estudio de la discapacidad.
Esto lo ve desde una perspectiva neuropsicológica y ahí destacan diferentes implicaciones, podemos decir, psicoeducativas para la atención integral en instituciones que promueven la inclusión educativa. En el cuadro, sí, bueno, todos han observado, hay las funciones motoras, sensoriales, audiomotoras, entre otras, con el contenido que abarcarían las implicaciones y algunos cuestionamientos. Ahí hemos, bueno, tomado en cuenta 4 puntos importantes en resumen a este cuadro. Nos habla de la relación que puede haber entre la neurodiversidad, la discapacidad, el funcionamiento e inclusión educativa. También nos habla que la neurodiversidad como herramienta teórica, metodológica y práctica para la atención psicopedagógica de estudiantes con discapacidad desde una perspectiva interdisciplinaria. Nos habla también de los recursos, apoyos para el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. En los cuestionantes nos menciona esto, que se consideren las diferentes individualidades, ¿no? de ellos, y la relación en la plasticidad y el funcionamiento cerebral de los estudiantes, ¿no? con discapacidad en instituciones inclusivas, ya con un enfoque educativo, pedagógico y didáctico. Tiene bastantes cuestionantes que nos ayudarían, no más que todo, a ver el estudio de la discapacidad desde una perspectiva neuropsicológica. Y bueno, podemos decir que estas funciones y sus implicaciones resaltan la importancia de considerar la diversidad cerebral de los estudiantes con discapacidad para promover su participación en actividades educativas, independientemente de las limitaciones físicas, intelectuales y sensoriales que puedan presentar. Más que todo eso, va a continuar mi compañero. ¿Cómo No se están? Buenas olviden, noches. Bueno, yo voy a hablar sobre los resultados. ok, no se olviden En ser este bien sentido, puntuales, por favor. habla sobre la neurodiversidad que es esencial para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad, integrando conceptos desde la neuropsicología y la neuroeducación. La neurodiversidad se utiliza como una herramienta teórica, metodológica y práctica en la atención psicopedagógica de estudiantes con discapacidad. En este sentido, los docentes deben diseñar, aplicar estrategias que favorezcan el acceso a conocimientos y competencias, así como el desarrollo de valores y comportamientos actitudinales basados en un sistema de apoyos. Como por ejemplo, deben aprender a elaborar situaciones de aprendizaje que respondan justamente a la neurodiversidad, aplicar procedimientos psicopedagógicos y didácticos para desarrollar habilidades en los estudiantes con discapacidades diferentes, realizar también adaptaciones a sus currículas y también de alguna u otra forma diversificar los roles y tareas de los estudiantes para mejorar todas estas deficiencias, ¿no? Mi compañero va a continuar. Para finalizar, bueno, bien puntual, la neurodiversidad además nos permite la relación de unidad y diversidad en el funcionamiento, ¿no? Al mismo tiempo permite también valorar las capacidades para la realización de las actividades con independencia de las limitaciones físicas, intelectuales y sensoriales que pueda presentar una persona, ¿no? Entonces, eso para finalizar, Magíster, muchas gracias. Muchas gracias y por favor puede ya iniciar a compartir la sala 2 y pueden estar compartiéndonos. Por favor, eviten repetir. Todos han leído exactamente lo mismo, entonces pueden decirlo de forma muy puntual algunas cosas y también hacer algún comentario, digamos en la sala 3 o la 4 si ya consideran que se ha dicho casi todo, hacer algún comentario respecto a lo que han leído o lo que han escuchado de la sala, de la conferencia. Son bastantes integrantes, es que por favor cada uno muy cortito, no lean Bueno, todo lo que está en su documento, sino lo más puntual. sí, buenas noches, Magíster, buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y bueno, lo que nos ha tocado verificar a manera de introducción en el documento de la neurodiversidad y la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad es que el documento explora el concepto de neurodiversidad y sus implicaciones para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad. Nuestra autora argumenta que la neurodiversidad ofrece una perspectiva más inclusiva y holística del concepto de discapacidad, reconociendo que las diferencias en el funcionamiento cerebral son una parte natural de la diversidad humana. Pasamos a la siguiente, por favor. Mi compañero va a continuar. Bueno, sí, bueno, en metodología lo que hemos podido ver
la autora utilizó una metodología cualitativa que incluye el análisis de contenido a la obra, ¿no? De diferentes autores, así como la triangulación metodológica, que eso se usa bastante. Esto permitió a la autora desarrollar una comprensión profunda del concepto neurodiversidad y sus aplicaciones en el contexto de la educación inclusiva. En cuanto a los resultados, si bien el estudio ha identificado una serie de resultados, en lo cual incluye que la neurodiversidad ofrece una perspectiva que sea más inclusiva, tanto holística de la discapacidad. Todo esto reconoce que las diferencias en el funcionamiento cerebral son una parte natural de la diversidad humana. Dos, si bien la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad requiere un enfoque interdisciplinario. Esta va a integrar conocimientos de la neuropsicología, la neuroeducación y la educación especial. Bueno, el otro sería las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las cuales deben ser adaptadas para atender las necesidades de los estudiantes con neurodiversidad. Y hemos tomado en cuenta que es importante crear un ambiente educativo positivo y respetuoso, esto para que valore la diversidad de los estudiantes. En la conclusión vemos que el estudio concluye que la neurodiversidad es un concepto valioso para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad. La autora recomienda los educadores y los responsables políticos adopten una perspectiva de neurodiversidad para crear ambientes educativos más inclusivos y efectivos. De acuerdo, muchas gracias. No sé si hay alguien más o si podemos pasar a la sala 3. ¿Todavía continúa? Sí, en el caso solamente de las implicaciones, decir, en realidad los educadores deben estar siempre informados, ¿no? Sobre este nuevo concepto o concepto que todavía tal vez no se maneja mucho, que es la neurodiversidad y sus implicaciones en la enseñanza y aprendizaje, que es en realidad la causa y el efecto, ¿no? Como causa y efecto, cómo podría resultar dentro de las aulas en lo que se va a implementar. Simplemente eso, Magister. De acuerdo, muchas gracias. Por favor, la sala 3, mientras están compartiendo, si ya puede iniciar alguno, comentarnos lo que han resaltado. Buenas noches, Magister. Buenas noches, sí, pueden iniciar. Buenas noches, Magister, ¿cómo está? Nosotros somos el grupo 3. Bueno, vamos a iniciar, ¿no? Eh, bueno, nuestro grupo inicialmente, lo que estamos presentando, bueno, el estudio de los presupuestos que sustentan el concepto de la neurodiversidad, asociado a un conjunto de reflexiones entre psicología, educación y neurociencia, cuyo carácter ayuda a entender objetivos y contenidos relacionados a una complejidad de aprendizaje, el cerebro y el comportamiento del ser humano, ¿no? Las razones que se argumentan permiten proyectar el estudio de la neurodiversidad desde un análisis neuropsicológico. Se reconoce que las situaciones de enseñanza-aprendizaje se deben inicialmente planificar y desarrollar con un enfoque integrador donde el estudiante con discapacidad se vea como un ser histórico, psicológico, biológico y social. Bueno, la pregunta que hemos sacado es cómo integrar el constructo neurodiversidad a la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Bueno, para ello debemos reflexionar y sustentar el concepto de la neurodiversidad y sobre lo que implica el desarrollo inclusivo de estudiantes con discapacidad, ¿no? Posteriormente mis compañeros van a seguir con la explicación, por favor. Aquí, en la parte del desarrollo, lo que nos menciona la autora es de que ha aplicado procedimientos metodológicos como el analítico sintético, la modelación, la triangulación, y para aplicarlos en procedimientos como el análisis de contenido y el análisis documental, en el modelo de la neurociencia, perdón, de la
La autora ha interactuado directamente con 36 psicopedagogos en formación, aunque la intención que plantean siempre las instituciones es de tener una educación superior abierta y libre. La autora nos comenta en el texto de que los factores de educación, género, interculturalidad son los principales objetivos, no, los principales barreras con los que se enfrenta. Entonces, ella también menciona a Vygotsky como uno de los pioneros de la neuropsicología, así, rescatando puntualmente el todo magíster. Mis compañeros igual a continuar. Continuando con algunos aspectos relevantes del texto, se habla de que el gran reto para los docentes es reconocer las mejores estrategias para la diversificación de los apoyos a los estudiantes con discapacidad a partir de la integración de los sistemas neurofuncionales. Y esto va a depender bastante de la integración de saberes y la multiplicidad de alternativas que la práctica demande tanto para los docentes y los especialistas. Además que se debe romper con lo tradicional y lo rígido con respecto a la forma de medir los logros que se ha ido practicando en la escuela primaria. También se habla de las definiciones de neurodiversidad. Una de ellas es aquellas que asocian a la neurodiversidad a un movimiento científico, a una interpretación de las diferencias entre los seres humanos a partir del desarrollo del cerebro y su funcionamiento. Y otra definición la utilizan para contextualizar la atención a las diferencias individuales en la educación de las personas con discapacidad. Va a continuar mi compañera. En cuanto a los resultados obtenidos, los más importantes, va a ser la relación entre la neurodiversidad, la discapacidad, el funcionamiento e inclusión educativa. También, por otra parte, el poder contemplar las diferencias en el funcionamiento cerebral entre los estudiantes con discapacidad y sus compañeros, que debe permitir al docente el diseño y la aplicación de estrategias que van a favorecer el acceso a las nociones, conceptos, competencias, procedimientos, así como el desarrollo de valores en el cumplimiento de normativas y comportamientos actitudinales, que van a tener como base fundamental un sistema de apoyos para los estudiantes con discapacidad. Todo esto va a estar enfocado desde un punto de vista didáctico. Por otra parte, también como resultado se ha tenido de realizar adaptaciones curriculares de acuerdo con las particularidades del desarrollo y las necesidades educativas de la generalidad de los estudiantes, con un enfoque diferenciado que se concentre en las diferencias individuales de los que presentan discapacidad. También se va a pedir estimular lo cognitivo, lo socioafectivo y lo actitudinal basados en la plasticidad cerebral y utilizar recursos y apoyos donde se aplique la tecnología educativa y la educación inclusiva. Mi compañero va a continuar. Finalmente, Magister, esta es una tabla de valoración donde se aplican los diferentes grados de discapacidad y que están orientados fundamentalmente a las funciones, la motora, la sensorial, la audiovisual, la de lenguaje, y que tiene que ver fundamentalmente con las aplicaciones prácticas que se deben desarrollar en el trabajo de aula. El objeto es la inclusión integral como práctica pedagógica, fundamentalmente tomando en cuenta cada una de estas funciones que los estudiantes presentan. Y en esta parte hay que ser completamente claro. Por ejemplo, en el aspecto en la parte de la función motora, lo que hay que realizar es un trabajo de tipologías para poder determinar cuáles son los grados de discapacidad y fundamentalmente cuál es el grado de adaptación que tiene que tener ese estudiante. En el aspecto, por ejemplo, de la memoria, hay que hablar del tema de adaptaciones curriculares, que de acuerdo a la anterior explicación que lo ha hecho muy bien el ponente, tienen que aplicarse para poder integrar a los estudiantes que tienen este tipo de problemas de discapacidad. Simplemente eso, magíster. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, la última sala, la sala 4. Fabricio, ¿puedes compartir las diapositivas, por favor? Sí, dame un rato.
Bueno, Sí, nosotros somos el grupo 4, mientras va compartiendo mi compañero. Como una parte introductoria tenemos una definición muy breve, ¿no? Sobre la neurodiversidad, ya que está asociado a un conjunto de reflexiones sobre el vínculo entre la psicología, la educación y la neurociencia. Todo esto implica crear entornos de aprendizaje que se va adaptando, ¿no? A las necesidades, a las diversas necesidades que tienen los estudiantes. Esto para promover la equidad y la participación plena, para lo cual los docentes son los que deben mejorar o actualizar su formación justamente para que las prácticas sean más inclusivas. Continúa mi compañero Fabricio. Ahora yo voy con el concepto de neurodiversidad. La neurodiversidad es un enfoque que reconoce... Creo que me diapositiva, ahí está. La neurodiversidad es un enfoque que reconoce y valora las variaciones neurológicas naturales a la humanidad, incluyendo condiciones como el autismo, el TDAH, la dislexia y otras. La universidad las considera parte integral de la diversidad humana, promoviendo la aceptación, el respeto y la inclusión de todas las formas de funcionamiento cerebral en la sociedad. Cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de inclusión en ciertos tipos de cambios en nuestro cerebro que son naturales y que son evolutivos. Ahora paso a mi siguiente compañero. Sí, buenas noches, Magíster, ¿me escucha? Bien, hablando un poco sobre el desarrollo, Un poquito tenemos más fuerte, que por favor, Vanessa. el Apenas te escucho. texto está en relación a la neurodiversidad y también está relacionado a lo que es la discapacidad y la inclusión educativa. Se refiere prácticamente a la inclusión educativa y que hay necesidad de fomentar los derechos de las personas con diferentes capacidades de desarrollo, ¿no? Como hemos visto en el ponente y también hemos visto en el texto que hay diferentes, ya sean motoras, cognitivas, visuales, sensoriales, ¿no? Son varias. También parte del desarrollo está garantizar que, ¿no? Niños, jóvenes, todos en realidad tengan acceso a la educación de calidad y también igualdad de oportunidades. Y esto tiene que abarcar todo lo que es la parte de la interculturalidad, intergeneracional, género, sexual, étnico, origen y diferentes capacidades. Bien, pasa mi compañero. Eh, bien, magíster, colegas, buenas noches. Continuando con los resultados, ¿no? Los recursos y apoyos para el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad se deben estructurar en forma de estrategias que consideren las diferencias que se aprecian en el diagnóstico y la caracterización psicopedagógica principalmente. Como otro punto, la relación entre la plasticidad y el funcionamiento cerebral de los estudiantes con discapacidad en instituciones inclusivas deben tener un alcance educativo, pedagógico y didáctico, ¿no? A esto también podemos complementar en el hecho de la participación de los grupos anteriores y los colegas del grupo también, ¿no? La parte de fortalecer la intraculturalidad, la interculturalidad y bueno, la integración de los estudiantes con capacidades diferentes. Buenas noches. Continuando, la neuropsicología plantea el gran reto para los docentes de reconocer las mejores estrategias para la diversificación de los apoyos a aquellos estudiantes con discapacidad, integrando sistemas neurofuncionales. Esto a través de la adaptación curricular y ejercicios correctivo-compensatorios que puedan contribuir a la eliminación de sentimientos de minusvalía y que favorezcan a elevar la autoestima de los estudiantes, porque de esta manera pueden sentirse incluidos dentro del proceso de educación. Johnny está, creo que no está el compañero Johnny. Bueno, a manera de conclusión, podemos eh, decir que la neurodiversidad es una de las aportaciones que impacta favorablemente en el análisis de los procesos inclusivos en presencia de educación
con discapacidad, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo para los docentes, ¿no? Como una recomendación de que tenemos que cambiar algunas estrategias, buscar otro tipo de políticas e incluir, ¿no? Y que todos los estudiantes sean parte de ellos sin exclusión alguna. Eso es todo. Muchas gracias. Definitivamente, me alegra mucho que casi todos han terminado la lectura. Sé que tal vez les ha faltado un poquito más en hablar entre ustedes o afinar las cosas que han considerado importantes, pero creo que sí han podido rescatar las partes más sobresalientes del texto y mucho más se han visto reforzados con la exposición de Javier. Entonces, como ven, es ya un reto para ustedes que están dentro del área de la educación analizar todos estos aspectos que estamos viendo. Ese es el segundo módulo de la maestría, que después ya van a entrar en temas más metodológicos, más pensando en su mismo tema de investigación y que a veces se nos olvida un poquito para que ustedes vayan analizando todo esto, porque sí es cierto, ustedes en el área de educación van a encontrarse con una diversidad de estudiantes. Y no quiere decir que antes no existía esta diversidad, pero lo importante es que ahora se están abriendo los ojos, se está haciendo la crítica de qué y cómo hacemos que todo esto sea valorado, rescatado y que se forme parte de nuestra formación. Porque así también, como lo decía Javier, no solo se trata de la inclusión, no solo se trata de poner en un reglamento. Después de la inclusión, ¿qué sucede con su permanencia? Y después de la permanencia, ¿cómo garantizamos que ellos egresen, que salgan profesionales, que terminen, que concluyan la conclusión de sus estudios? Entonces, esto es todo un caminito que se tiene que recorrer para poder garantizar la diversidad y la inclusión en la educación. Y eso parte, obviamente, del análisis y de la crítica, de ver y de pensar qué hacemos frente a un caso, ¿no? Y como también decía Javier, ¿no? Antes de que recién aparezca alguien diferente y recién decir, y ahora cómo resuelvo este caso específico y cuando pase continúa haciendo lo mismo. ¿Cómo podemos hacer normativas que sean generales, que ya estén listas, que se tenga el protocolo en el caso de estar listos antes de, o sea, de que ingresa algún estudiante con algún tipo de capacidad diferenciada, ya se sepa cómo se procede, cómo es su examen, qué aula cambia, qué profesor o qué recursos se utilizan para que este estudiante no tenga que asumir y afrontar ciertas dificultades que, como hemos visto, no solo pasa por lo arquitectónico, que es importante, no solo pasa por un reglamento que dice que tiene que ingresar a la universidad, que sí es importante, pasa también por cómo garantizamos su estadía en estos espacios educativos, porque el mismo diseño de evaluación dentro de cada aula también tiene cierto tipo de características que pueden imposibilitar a algunos estudiantes eh, proseguir en la permanencia en la educación. Entonces, son muchos factores. Ese factor, hemos visto género, migración, intercultural, y ahora vemos lo que son las capacidades diferenciadas. Entonces, es algo muy amplio, es algo que se tiene que ir absorbiendo ustedes de a poquito. En general, no hemos visto varios de los videos que estaban también programados porque en parte gracias hemos tenido la suerte de que nuestros expositores han podido brindarnos más tiempo del programado. Entonces hemos podido escuchar un poco más de sus disertaciones y han podido realizar algunas preguntas extras para que podamos conocer un poco más de su información. Existe material en la plataforma, hay creo que unos 3 videos, un video por clase que no hemos logrado ver, algún texto que creo que no hemos logrado terminar de leer o de leer, que es importante y eso es para su formación personal de ustedes, que puedan darle una mirada, que puedan revisarlo, para que vayan nutriéndose de esta información, porque de aquí a unos meses ustedes van a ser magísteres en educación superior y van a estar inmiscuidos en esto, ¿no? Que cada vez existe el reto de innovar, de tener y estar actualizados con toda esta información. Y cada vez es más exigente, ¿no? Cada vez es más importante y más exigente tener la amplitud del conocimiento. Como les repetía siempre, no se cierran jamás en una teoría,
reflexionenla, critíquenla y cuando escuchen algo que les parece completamente descabellado, primero piensen por qué existe esa idea o esa opción o esa intención de cambio antes de rechazarla por completo. Y con base a esa crítica, ese análisis, recién descubrir y bueno, en el caso de que realmente sea rechazado, tener los argumentos más allá, como estos argumentos, por ejemplo, de esta era mi aula histórica, que uno podría decir como, porque siempre has pasado clases aquí, no se puede mover la clase, se parece a veces hasta algo ilógico, pero sí existen este tipo de argumentos y sí ha sido muy complicado que un docente cambie su aula, ¿no? Es como, no, él simplemente decía, no me voy a mover y no me voy a mover. Entonces, imagínense ese tipo de actitudes, ¿no? Como decía, barreras actitudinales. Si existen barreras actitudinales, responden a una programación que tenemos nosotros en nuestra cabeza de lo que consideramos es nuestra formación, nuestra visión y nuestra forma de interactuar con las personas. Entonces, si no existe este tipo de empatía, no vamos a poder avanzar y existe eso muchísimo, en muchísimos casos con género y con interculturalidad. Así como hay algunos que no van a cambiar su aula eh, para que otro estudiante tenga acceso a cursar su materia, a tener conocimiento, a aprender de este docente, a absorber esta información que este docente puede darle. También existen profesores que cuando una persona no puede, por motivos de género, sea por el hijo, por la madre, por cuidados del hogar, se retrasa en una tarea, no presenta algún examen y expone sus razones, se le dice no, se evalúa a todos por igual. Ese todos por igual no es tan justo, no es tan cierto que se esté evaluando a todos por igual, porque no todos tenemos las mismas condiciones. Entonces, esta frase de se evalúa a todos por igual sigue teniendo algo que no es completamente igual, porque él sí está haciendo una forma de evaluación, pero que no responde a su población estudiantil. Entonces, no sé si alguien tendría alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hemos escuchado del ponente, que en general ya se repiten varias cosas en el tema de tanto inclusión, permanencia y conclusión de estudios, que hay bastantes retos por asumir. Creo que alguien estaba habilitando su micrófono. Sí, Magíster, una consulta. Bueno, se ha hablado ya mucho de algunos procesos que se están dando, algunas intenciones, algunos retrocesos también, pero existiendo ya un marco legal, porque ya existe un marco legal, ¿verdad? Entonces, existiendo ya un marco legal que precautela los derechos de todos estos estratos poblacionales, desde su punto de vista, ¿por dónde van las soluciones? ¿Por dónde parten las soluciones, por ejemplo, para realmente garantizar el acceso pleno de todos estos estratos poblacionales a la educación superior como corresponde y como marca la ley? Porque más parecería, o sea, lo que nos decía el disertante, nos decía, por ejemplo, que sería interesante que los consejos universitarios tomen la iniciativa de tratar estos temas en consejo, le darían seriedad al tema y aplicabilidad, pero eso más parecería que todo esto depende de la voluntad de algunos, ¿no? De la voluntad de algunas universidades que puede darse o no. Entonces, ¿por dónde partiría realmente la solución efectiva desde el punto de vista suyo? Sí, justamente muchas de las disertaciones y de las lecturas que se les ha dado es para crear esta idea de que no se puede generar ningún cambio si no existe incomodidad. Y definitivamente los cambios nacen cuando alguien se siente incómodo. Cualquier nuevo cambio, cualquier novedad, cualquier cosa que requiera la modificación va a crear cierta reticencia, porque también en nuestra misma formación profesional, ustedes han pasado por un proceso de licenciatura tradicional, la gran mayoría de ustedes. Entonces, sí existen como algún profesor que hacía algo innovador, algunas materias que tenían algo diferente, pero en general, la gran cantidad de las facultades de las universidades tienen pensos bastantes antiguos que desde los 80 no se han actualizado como cosas muy específicas que al mismo tiempo no responden a la realidad. Aún tenemos carreras
que están formando profesionales que no responden a la actualidad, ni siquiera de su formación profesional, mucho menos análisis de estudios de carreras que sean actualizadas para lo que ya está necesitando cada vez la sociedad. Se está avanzando con la inteligencia artificial y muchas veces se escucha, ¿no? Es como ya hay ciertas profesiones o ciertas partes, ciertas áreas de cada profesión que resultan siendo casi inservibles en la medida en que están pudiendo ser reemplazadas. Completamente el humano no va a poder ser reemplazado, pero ¿cómo hacemos que definitivamente nuestra presencia sea un aporte? Entonces esto pasa por muchas modificaciones y es el tema de sentirnos incómodos y buscar cambios. Porque si no nos sentimos incómodos, seguimos repitiendo, porque es como eso, ¿no? Como alguien viene a suplir una materia, un docente se jubiló, viene el nuevo profesor, a un inicio en general tiene como muchas iniciativas, cosas de hacerlo diferente, y luego como que se ve subsumido por lo que sucede a su alrededor y termina repitiendo nuevamente prácticas que ya están casi como estandarizadas y están congeladas en la práctica docente. Entonces es muy interesante esto de la acreditación que está moviendo un poco, ¿no? Es como que buscar la competitividad, buscar ser actualizables, que están buscando incluir esto, ¿no? Incluir lo de género, incluir lo de discapacidad, incluir la neurodiversidad, incluir lo intercultural, pero nuevamente, ¿no? Es complicado como les decía, por ejemplo, solo la palabra comunidad o solo la palabra género. ¿Qué entendemos por género? Porque decir sí es muy importante que exista igualdad de género. Y de repente decimos, ¿qué es género? Y ya estamos sentados 7 personas y cada uno considera género distinto y otra vez hay incomodidad, hay choques, hay diferencias de opiniones. Entonces es esa incomodidad por la cual se tiene que pasar y debatir sin posturas cerradas. Y también les comentaba, no sé si la anterior o hace 2 sesiones, que existen estudios que dicen que para cambios de paradigmas, para cambios de pensamiento, son 3 generaciones. Entonces, no sé si nosotros ya estamos en la segunda o todavía somos la primera generación de este cambio de paradigma, porque sí ya han pasado ciertas cosas. La ley Avelino Señani, mal que mal, tiene ciertas cosas. Si uno lee como solo lectura, es muy interesante lo que se propone. Ahora, obviamente en la ejecución hay muchas críticas, porque ¿quiénes las ejecutan? Personas que han interpretado. La misma redacción ya son personas que lo han redactado con una intención y al ejecutarlo, personas que la ejecutan con otra visión. Entonces, todo ese proceso es una caminata entre piedras, una caminata que va tropezando, tropezando y se tiene que ir construyendo de a poco. Entonces es este tipo de espacios, estas generaciones en las cuales ya estamos empezando a cuestionarnos, debatirnos y también muy importante, que lo decía, si no estoy mal también Elba, lo dijo Javier, la empatía ya no solamente es decir esto es así, punto. Es qué pienso, cómo me pongo en el lugar del otro para entender, cambiar y mejorar. No sé si tal vez eso sí responde un poco. Ya estamos casi cerca a la hora de finalización. Si es que hay algunos comentarios más, por favor. Sí, Janina y luego Gustavo. Bueno, Magíster, más que un comentario, tenía una petición que hacerle. No sé si nos pudiera ampliar un poquito el plazo de entrega de la tarea que está estipulado para mañana. Más que todo por temas de trabajo, Magíster, va a ser bastante corto el tiempo que se va a tener para ver el video porque el expositor ha mencionado temas importantes. No sé si se pudiera ampliar para el viernes, por favor. Por favor, magíster, se lo rogaría. Ya Sí, está bien. magíster, por favor, Para el muchos domingo. con temas de trabajo, estamos complicados. Está bien. Voy a ampliarlo hasta el viernes, pero nuevamente no se olviden que tienen que incluir los anexos de la sesión 3. Algunos ya lo incluyeron en la anterior tarea, no importa, vuélvanlo a incluir. Y la sesión de hoy día. Entonces, con la sesión de hoy más, va esos 2 adjuntos para que tengan la nota completa y voy a ponerlo a viernes. Está bien. Gustavo. Gracias, magíster. Solo quería comentar algo que me sorprendió cuando nos explicó el ponente sobre la situación en San Simón. Habló de la lógica sansimoniana o algo parecido. Y sí, estoy de acuerdo en que hay costumbres en San Simón, hay tradiciones y pareciera que no seguimos estándares.
más allá de la política, me sorprende mucho que se dé más valor a los aspectos, digamos, administrativos, políticos, que a la academia. O sea, no se hace prevalecer la academia. Pero bueno, eso es delicado y resalto una vez más que habría que ver la forma de vencer esta lógica sansimoniana y apuntar a una estandarización, ¿no? Gracias. Sí, de acuerdo. Grover. Eh, Otro contexto, magíster, quisiera desearle muchas felicidades. Creo que mañana no nos vamos a poder comunicar, pero mañana es día del profesor, del maestro, y la verdad me hallo muy contento con sus clases. Por algunas circunstancias estamos pasando justo en esta fecha y quería hacerle llegar el agradecimiento y la gratitud por toda la enseñanza que nos está dando en este módulo. Muchas felicidades, que Dios le bendiga, estimada Magister, y vamos a continuar con el empeño que usted nos está dando con la fuerza y hacer con responsabilidad nuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco tus palabras y sí, ¿no? También comentando lo que decía Gustavo, esta frase, ¿no? La lógica sansimoniana. Y en sí, ¿cómo se podría traducir también de otra forma? Es como, así siempre se hizo, ¿no? Eso es lo que siempre hago. Esas frases como que se repiten mucho, así siempre es, ¿no? Como que no queremos cambiar, no queremos movernos, es como que ellos terminan, los externos terminan como teniendo que hacer las cosas como siempre se hizo. Entonces, y esto sucede mucho. Cuando uno inicia en algo, tiene muchas ideas innovadoras y que lo motivan a cambiar, a hacer las cosas distintas, y te ves con tantas puertas, te ves con tantos tropiezos que terminas nuevamente reproduciendo lo mismo. Es como, bueno, no puedo hacer esto, no puedo llevar esto, no puedo crear esto, no, y sigues y de repente te ves nuevamente sumergido en ese tipo de docencia, de enseñanza que uno decía, pero yo no quería llegar a dar este tipo de educación, yo quería hacerlo diferente. Entonces, es eso justamente lo que tenemos que sentirnos incómodos y empezar a construir entre todos para que no se repita esto, ¿no? No decir, así siempre fue, entonces tengo que continuarlo de esta forma. Eso es algo muy importante para traducir, para mí por lo menos esa frase que dijo este compañero, que es la lógica sansimoniana, se tradujo como, eso es como una barrera inamovible y si yo no lo hago, o sea, si no ingreso a eso, me quedo sin algo que quiero conseguir. Entonces él tenía una meta, él quería salir profesional y buscó la forma. Dijo, ok, creo que aquí hay una pared, no voy a lograr ciertas cosas, entonces voy a hacer lo posible por seguir sus reglas hasta lograr mi objetivo. Entonces es importante esto también, ¿no? Como que suena hasta triste o difícil decir como en vez de qué, ¿no? Se busquen de forma institucional los cambios, terminan como que arrastrando a las otras personas a continuar ciertos procesos que no representan y no son justificables porque definitivamente no todos van a tener esa oportunidad de ingresar en estas lógicas. Entonces, eso sería, por favor, entonces no se olviden de la tarea. No sé si hay alguna otra pregunta más. Por favor, no se olviden en el documento de la tarea colocar su nombre. Tengo muchas así como tarea 2, tarea 2, tarea 2 y terminan siendo copias, que es complicado si dentro de la tarea mismo tampoco está identificado su nombre. Como les decía, aunque en este caso dudo mucho que utilicen algo de ayuda o de inteligencia artificial, léanlo, reléanlo, no está mal el uso de plataformas, pero en la medida que eso les sirva para aprender. Eso es también un reto con el que ustedes van a afrontar al ser educadores, que es hoy en día hay muchísimo acceso a la información, ya resumido, redactado, rediseñado, unido, uno puede colocar un montón de órdenes y mientras estén bien redactadas eh, la, el internet te saca el documento como tú quieres. Entonces, a pesar de estas herramientas, es parte de su formación que ustedes, sin dejar de utilizarlas, lo utilicen de la mejor forma posible, que es para el autoconocimiento y el crecimiento como profesionales. Entonces, si es que hay algo más por decir, si no, pues damos por terminada la sesión y por favor hasta el viernes la clase y nos estaríamos encontrando el sábado en hora puntual. Muchísimas gracias, Magíster, y felicitarla
por el Día del Maestro. Gracias. Sí, buenas noches, magíster. Muchas felicidades también. Gracias. Gracias. Buenas noches, magíster, felicidades. Felicidades, buenas noches. Buenas noches. magíster. Muchas felicidades. Gracias, buenas noches. Buenas noches, magíster, colegas, de igual forma, felicidades por ese día tan especial.